Ya comenzamos a grabar la sesión. La clase del día de ayer quedamos en... Tiene que abrir. Ahí sí. Tiene que abrir este cuento de aquí. Perfecto. USACH. Año 2021. Geometría 1. Apuntes. Estábamos en el apunte 14. ¿Qué dice este apunte 14? Es lo que termina de relacionar el área y el perímetro de un polígono regular con el área y el perímetro de una circunferencia. Y por eso esa es la importancia del teorema fundamental de la geometría, porque permite de una manera muy sencilla demostrar que todas las circunferencias tienen su área y perímetro de forma proporcional. ¿Qué significa esto? Que con ciertos parámetros es posible calcular para todas el área y el perímetro. Uno sabe que el área es pi por r al cuadrado y que el perímetro es 2 por pi y por r. Pero que el área de todas las circunferencias sea 2 por pi y por r, quiere decir que son proporcionales, que su razón de proporción es 2 por pi. Y si son semejantes, son proporcionales, su área va a ser proporcional al cuadrado del radio. Es decir, y su razón de proporción va a ser pi por r. O sea, pi solamente. Por r al cuadrado. Esa es la importancia de este teorema. Nosotros teníamos entonces estas propiedades de los polígonos regulares. A ver. Sí. La sala de espera no es. Que sabemos que un polígono se puede disecar, dividir en n-2 triángulos. ¿Ya? Por tanto, tienen los ángulos internos tienen ciertas propiedades. Bueno, una definición. Una circunferencia se dice inscrita. La palabra inscrita significa dentro. Bueno, tiene el prefijo in. En un polígono regular, si es tangente a cada uno de los lados del polígono. Veamos esto en GeoGebra, que por algún motivo desapareció de mi escritorio. Pero ahí lo vamos a abrir. Podría... Sí. GeoGebra. Geometry Dash. Oye, este asunto está pero sumamente lento. Vamos a tener que aplicar el serrucho ahí. Y también se dice que el polígono circunscribe al círculo. O sea, algo que está circunscrito es algo que está por fuera. ¿Ya? Así que una circunferencia inscrita está por dentro y está tangente a los lados de un polígono. No todo polígono tiene una circunferencia inscrita. Y una circunferencia se dice circunscrita a un polígono, si está por fuera, y todos los vértices del polígono están en la circunferencia. Y así también, no todo polígono tiene una circunferencia circunscrita. Ojo con eso también.
De hecho, eso dice el teorema 75. Existe una única circunferencia inscrita en cada polígono regular. En el caso del triángulo, el centro es la intersección de las bisectrices. Analicemos este. Este es un teorema que no se demuestra, o sea, que no está demostrado en el apunte, pero que evidentemente es importante para ustedes demostrarlo. Entonces, para un polígono, dice esto, en un polígono regular. Entonces, dibujemos un polígono regular de n lados. Oye, está súper lento este cuarto, ¿por qué tan lento? Vamos a tener que pedir ayuda ahí a alguien que nos ayude con el computador. Un segundito. Entonces, a ver, aquí tenemos nuestro deslizador que va a ir de entre 3, el número mayor, digamos, entre 3 y 10, tampoco nos vamos a poner, o entre 3 y 15, tampoco nos vamos a poner ahí quisquillosos. Hacemos un polígono regular de n lados. Pero lo primero que uno puede notar aquí con los polígonos regulares es que a medida que el número de lados crece, el polígono se asemeja cada vez más a una circunferencia. De hecho, si circunscribimos una circunferencia aquí, eso vamos a hacer, a circunscribir, el área de la circunferencia que queda sin ser contemplada, o sea, que queda fuera del polígono, es cada vez más pequeña. O sea, a mayor cantidad de lados, el área del polígono inscrito y el área de la circunferencia circunscrita tienden a ser el mismo. Ahora, ¿cómo encuentro la circunferencia inscrita en un polígono? Bueno, en el triángulo dice, en el caso del triángulo, el centro es la intersección de las bisectrices. Entonces, calcule, o sea, obtengamos la bisectriz. Usted sabe que con regla y compás obtener la bisectriz es bastante sencillo. Ya voy a obtener solamente 2 bisectrices. Y ahí tengo el centro. La pregunta es, ¿cuál es el radio de esta circunferencia? Y como usted sabe, la circunferencia inscrita en el triángulo es una circunferencia que es tangente a los lados. Entonces aquí recibo sugerencias. ¿Dónde encuentro esa? ¿Cómo puedo dibujar la circunferencia? Sé cuál es el centro, pero nada más. Me hace falta saber el radio, o por lo menos un punto de la circunferencia. ¿Cómo lo puedo encontrar? Lo único que sé es que ese punto tiene que ser tangente con el lado del triángulo. Y aquí es cuando uno comienza a integrar conocimientos. Un vértice sería el radio. En ese caso, mira, en ese caso, Valentina, la circunferencia no sería la circunferencia inscrita, sino la circunferencia circunscrita. Así que no me sirve. Tampoco puedo ponerlo en cualquier punto aquí, porque yo digo, ay, lo vamos a poner aquí como para que parezca. Pero fíjate que si yo me hago este punto, hasta ahí nomás me llegó a la circunferencia inscrita. Yo quiero que, independiente de lo que haga con estos puntos, siempre esté la circunferencia inscrita. Y ojo, un vértice no puede ser el radio. El radio es un segmento y a la vez también es una medida. O sea, la longitud del radio también es una medida. Es el punto medio de uno de los lados
Veamos, por ejemplo, el punto medio de aquí. Y ahora... Oh, qué bonito. A ver. Oh. Muy bien, Valentina. Es el punto medio. Aunque también hubiese sido válido, y de hecho me parece a mí más válido o más preciso decir, bueno, tengamos la perpendicular, porque la tangente con el radio son perpendiculares. Casualmente, la perpendicular desde este incentro hacia un lado también llega al punto medio. Por todas las características especiales que tienen los triángulos equiláteros. Su bisectriz, su transversal de gravedad, su simetral, su mediatriz, su altura coinciden. Pero veamos si... Me voy a quedar primero con la definición que hizo Valentina, con la del punto medio. Y vamos a aumentar, ahora que tengo ya estas dos circunferencias, vamos a aumentar la cantidad de lados. Ya no me sirvió, fíjate, bueno, no me sirvió en realidad porque este punto, claro, este punto es la bisectriz entre este ángulo que pasa por aquí y este ángulo que pasa por aquí. Así que no es que esté mal tu definición, sino que está mal la construcción. Así que aquí lo vamos a hacer de otra forma. Voy a conservar el punto medio y vamos a hacer la bisectriz entre este segmento y este segmento. Vamos a ver si esto nos conserva esa bisectriz. A ver. No, poco. Tampoco me conserva la bisectriz. Qué lástima que no me conserve la bisectriz. Vamos a tener un... A ver, ¿cómo puedo dibujar el polígono inscrito aquí? O sea, la circunferencia inscrita. Es bastante... Bueno, ¿cómo no haberlo pensado antes? El centro del polígono, pero esto es para efectos de lo que voy a mostrar, ¿ya? El centro del polígono, el punto medio de uno de sus lados, y ahora sí. El centro del polígono, el punto medio de uno de sus lados. Ahora sí. ¿Qué pueden notar entre la circunferencia inscrita y la circunferencia circunscrita a medida que el polígono aumenta su cantidad de lados? ¿Qué podemos ver entre esas dos circunferencias? La circunscrita tiende a ser igual a la inscrita, al tener más lados. Muy bien. Fíjense en lo siguiente. Podríamos decir que la circunferencia inscrita es una sucesión que es siempre menor
al polígono regular. Es decir, su área y su perímetro son siempre menores al polígono regular. Pero a medida que n tiende a ser cada vez más grande, aumenta. Es decir, es una sucesión creciente, pero que siempre es menor al área y al perímetro del polígono. Es creciente, pero siempre menor que algo. ¿Qué les dice eso desde el punto de vista del cálculo? Una sucesión que es creciente, pero que siempre es menor pero que es acotada. ¿Qué pasa con una sucesión que es creciente, pero acotada? Superiormente. De hecho, no solo es creciente, es estrictamente creciente. ¿Qué pasa con las sucesiones estrictamente crecientes, pero que son acotadas? ¿Cómo andan esos conocimientos de cálculo? Cálculo 1. ¿Que tienen límite? ¿Pregunta o afirmación? Oye, a propósito de lo que dice Amparo, es increíble cómo afirmación. Perfecto, Amparo, muy bien. Cómo se han transmitido ciertos fenómenos, digamos, o maneras de expresarnos de lo presencial a lo virtual. Porque el Amparo lo escribe y le pone el signo de interrogación. Estoy seguro que si estuviésemos en lo presencial, ella habría dicho, ¿tienen un límite? Es decir, afirmándolo, pero aún así como dudando un poquito de lo que está diciendo. No dude más de lo que ustedes saben. Claro, toda sucesión estrictamente creciente, acotada superiormente, tiene límite. De la misma forma que la circunferencia inscrita es siempre mayor que el área y el perímetro del polígono, va a ser estrictamente decreciente, pero tiene un límite inferior. O sea, tiene una cota inferior. Por tanto, también converge. Como ambas son siempre una mayor que el polígono y otra menor que el polígono, en el infinito convergen al polígono. Lo que estoy mostrando aquí es que el área y el perímetro de un polígono regular en el infinito converge al área y perímetro de la circunferencia. Ahora, ¿qué cosas se relacionan aquí? Y esto después lo vamos a ver en la punta. Hay dos cosas importantes que tiene todo polígono regular. Para eso vamos a poner vamos a hacer un polígono regular, pero en otro lado. ¿Por qué no me puedo llevar esto? Pim, 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 pim. Me lo voy a llevar para acá. Ahí. Vamos a hacer un polígono regular también de n lados, pero ahora sin circunferencias. El centro del polígono. Vamos a decir que el centro de un polígono regular es el centro de la circunferencia inscrita y circunscrita, que casualmente son el mismo en un polígono regular. Vamos a tener dos medidas de un polígono regular, o dos segmentos importantes. El primero es lo que vamos a llamar el radio del polígono. Y el radio del polígono va a ser la distancia entre un vértice del polígono, ¿ya? Y de hecho, para que coincida completamente o nos sirva esto, lo vamos a hacer hacia este lado. Así que independiente de que, en el caso de un triángulo rectángulo, de un triángulo equilátero, de un cuadrado, es fácil ver que la radio de un cuadrado es raíz de 2 por el lado dividido 2, ¿cierto? Y en realidad calcular este radio con ciertos conocimientos sobre trigonometría no es muy difícil. Y el otro segmento importante es el que llamamos apotema. El apotema es el segmento que une el punto medio de un lado con, esto lo vamos a dibujar, pintar de rojo, con el centro. Fíjate que el radio del polígono regular es el radio de la circunferencia circunscrita,
Y el apotema de un polígono regular es el radio de una circunferencia, de la circunferencia inscrita. Entonces, con el radio y el apotema es posible calcular el área de un polígono regular. Así que vamos a decir lo siguiente. Si este segmento mide A, es decir, A de apotema, y este segmento mide R de radio. ¿Alguien me podría decir cuánto es el perímetro del polígono regular? ¿Y cuánto es el radio el área del polígono regular? Y vamos a llamar a... Solo en términos del apotema y del radio. Solo en términos del apotema y del radio. Cinco minutos para averiguarlo, para pensarlo. Si quieren me acerco aquí al polígono regular. Recuerde, ¿sabe cómo calcular el área y el área de un polígono? O sea, de un triángulo. Sabe que este polígono se puede dividir en cierta cantidad de triángulos. Aquí, pim, 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 ¿cierto? Puede obtener este pedacito que falta del lado, porque este es un triángulo rectángulo y usted tiene el teorema de Pitágoras. O sea, tiene los elementos geométricos suficientes para calcular el área y el perímetro de un polígono regular. ¿Vale? 5 minutitos para eso. A las 8, no, a ver, a las 8:40 pregunto. Al azar. Alguno o alguna de ustedes.
Jóvenes, jóvenes, jóvenes. ¿Cómo nos fue con el perímetro y el área del polígono regular? Primero, este pedacito que está aquí, ¿cuánto vale? Ese pedacito que está ahí, ¿cuánto vale? ¿No vale acaso r cuadrado, o sea, raíz de r cuadrado menos a cuadrado, este pedacito? Sí, a ver, escribamos esto acá. Esto mide SQRT. R cuadrado menos a cuadrado. Perfecto. Por tanto, el perímetro, el lado, vamos a decirlo así, para agregar ciertas cosas, el lado del polígono mide 2 veces la raíz de r cuadrado menos a cuadrado. Eso mide el lado. Por tanto, el perímetro es igual a n veces, o 2n por la raíz de a cuadrado, os digo de r cuadrado menos a cuadrado. Perfecto. Y el área de este triángulo pequeño, o digamos de este triángulo que está formado acá, sería A multiplicado por 2 veces la raíz de r cuadrado menos a cuadrado. Pero como es un triángulo, hay que dividirlo por 2. Así que vamos a sacar este 2D. Entonces, el área del polígono regular es el apotema por, no hay que ver este 2, es R. Es R. O sea, es posible, conociendo el apotema y el radio de un polígono regular, obtener la medida de su perímetro y de su área. Vamos a ver el apunte. Sabemos que existe una única circunferencia inscrita en el polígono regular. En el caso del triángulo, el centro es la intersección de las bisectrices. Aquí tenemos la definición de apotema. El centro de un polígono regular es el centro de la circunferencia inscrita y circunscrita. Se llama apotema de un polígono regular al radio de la circunferencia inscrita, o al segmento que une el punto medio con el centro. Entonces, primero, todo triángulo es circunscribible en una circunferencia. Un cuadrilátero es circunscribible en una circunferencia, si solo si la suma de los lados opuestos es igual a la suma de los otros lados opuestos. Teorema, pero sumamente interesante de demostrar. Tengo un comentario aquí. Profe, ¿sería correcto afirmar que el área del polígono regular será el semiproducto de los catetos del triángulo rectángulo multiplicado por 2 veces la cantidad de los lados del polígono regular? Sí. Sí. ¿Es correcto? Muy bien, Rosa. Eso es correcto. Es decir, mira, lo que está diciendo Rosa es que los catetos de este triángulo es el apotema y la raíz de r cuadrado menos a cuadrado. Ella dice que el área es n veces el área de este triángulo. O sea, n veces el semiproducto de estos polígonos. El área... Ah, tiene razón, Valentina. Gracias por recordar eso. Es 2A. O sea, n por A, digo. Ahí sí.
Sí. Ya. Bueno, sabemos que el perímetro de un polígono es la suma de sus lados. Y aquí está algo interesante. Los perímetros de los polígonos regulares con el mismo número de lados son proporcionales a sus radios o apotemas. Es decir, si los perímetros son P y P', sus radios R y R' y sus apotemas A y A', entonces son proporcionales entre ellos. ¿Por qué? Porque todo polígono regular con n lados es semejante a todo polígono regular de n lados. O sea, dos polígonos regulares con la misma cantidad de lados son semejantes entre sí. Esa demostración está hecha ya la hicimos, ya vimos por contradicción que si son semejantes, entonces tienen la misma cantidad de lados, y si tienen la misma cantidad de lados, entonces son semejantes. ¿Ya? Así que la demostración dice, mediante semejanza de triángulos podemos demostrar utilizando la siguiente figura. ¿Ya? O sea, uno demuestra que para cualquier triángulo, estos triángulos, o sea, para cualquier polígono, estos triangulitos son semejantes y por consiguiente semejantes también. El polígono regular completo. ¿Ya? El área de un polígono regular es igual al semiproducto del apotema por el perímetro. El apotema por el perímetro. Mira, aquí es donde uno tiene que ir relacionando ciertas cosas. El perímetro es 2n por r cuadrado menos a cuadrado en raíz. Y el área es el apotema por n por esto. Es decir, el área, si yo aquí reúno estas cositas de esta forma, voy a escribir apotema, voy a escribirlo así, 2n por la raíz de r cuadrado menos a cuadrado, y todo eso dividido entre 2. En fracción. Todo eso dividido entre 2. O sea, simplemente multipliqué y dividí por 2. Esto que está arriba en el denominador es el perímetro. Entonces es correcto decir que en el fondo esta expresión es el apotema por el perímetro dividido entre 2. O el semiproducto del apotema por el perímetro. Entonces, el área de dos polígonos regulares de igual número de lados es proporcional al cuadrado de los radios o apotemas. Y ahí donde entran ya las ciertas proporcionalidades que se van a dar después con la circunferencia. ¿Ya? Si P es un polígono de n lados, y aquí hay algo interesante, el apotema tiende a ser el radio si n tiende a ser infinito. Fíjense en esto. El apotema y el radio tienden a ser similares. ¿Por qué? Aquí vamos a poner un número exagerado. En vez de 15 vamos a poner, no sé, 100 o 1000. Vamos a poner máximo 150. Y vamos a achicar aquí el polígono para que se vea bien. Pero fíjate cómo el radio y el apotema están cada vez más cerca a medida que crece el número de lados. ¿Ya? Bueno, finalmente podemos entender que en el caso de la circunferencia, si n tiende a infinito, entonces el polígono inscrito y circunscrito tienden a ser iguales y a ser la circunferencia. Entonces, en el infinito se tiene que el perímetro de la circunferencia es el límite de n por la longitud del lado. Y el área es el límite, cuando n tiende a infinito, de n por el lado por el radio dividido 2. Para todo par de circunferencias de diferentes radios se cumple entonces que sus perímetros son proporcionales.
al radio o a 2 veces el radio. Estas proporciones se entienden como la relación entre el radio y el perímetro de una circunferencia. E históricamente se utiliza la relación del diámetro, que es 2r, para denotar una constante de proporción llamada o conocida como el número pi. Por esto vamos a decir que el perímetro de cualquier circunferencia de radio r es 2pi por r. Y el área de cualquier circunferencia de radio r es pi por r al cuadrado. Así de sencillo, si tengo toda esta construcción geométrica previa. Fíjate, semejanza de triángulo, que a su vez se sustenta en la congruencia de triángulo, teorema de Pitágoras, construcciones con regla y compás para inscribir y circunscribir polígonos, ciertas definiciones sobre los polígonos regulares, aquí entre medio ciertos conceptos de límite, para llegar a algo tan sencillo y tan conocido por nosotros como el área y el perímetro de una circunferencia. ¿De dónde sale el número pi? Esa es la gran pregunta, ¿cierto? Una cosa es que definamos el número pi como la relación que hay entre el perímetro y el radio de una circunferencia, y otra cosa es que calculemos el número pi. Ese es otro cuento completamente distinto. ¿Ya? ¿Se puede calcular el número pi? Claro. ¿Hay formas de aproximarlo? Sí. Con series infinitas, por ejemplo, se puede aproximar el número pi. En el caso nuestro, ¿qué veremos el día de...? Bueno, mañana vamos a tener nuestro taller 4 de GeoGebra. ¿Ya? Próxima semana vamos a comenzar con el apunte 15 y con lo que queda de curso vamos a seguir construyendo nuestro apunte 16, 17, etc. En el apunte 15 veremos medición de ángulos. Ahora que tenemos el área y el perímetro de las circunferencias, podemos definir medición de ángulos para, por ejemplo, definir un grado sexagesimal. ¿Ya? O sea, aquí recién podríamos entrar a hablar de medida de ángulos. Por ahora solo estamos con ángulos extendidos y ángulos rectos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ya que no hay dudas o preguntas, todo bien, perfecto, súper. Chicos, chicas, nos vemos el día de mañana. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano, háganle caso a la mamá. Casa sí, calle no. Aunque estemos en fase, ¿cuánto? ¿Fase 3 la región metropolitana? Fase 2. ¿En qué fase está su comuna? A todo esto, antes de retirarnos. Miripilla está en fase 3. Aún así, yo estos días no he salido de mi casa, todavía. No he sentido la necesidad. O sea, tampoco no es que esté encerrado en mi casa, salgo ahí a la calle, doy una vuelta por ahí. Fase 3 ya. Cuídense. Fase 3. Oye, ¿se vacunaron, chicos? ¿Chicas? ¿Sí? ¿Qué vacuna? AstraZeneca, Pfizer, CanSino, Sinovac. Ah, Team Sinovac. Sí, hace tiempo por la pega, Sinovac. Pfizer, otro nivel Pfizer ahí la amparo. Sinovac, rosa. Sí, la Sinovac, yo me puse la Sinovac. Sinovac en el CESFAM. Pfizer en la clínica. No, no sé por qué. Bueno, yo tengo un sobrino que en la empresa se aseguró. Ah, buena. Ah, de veras que usted trabaja ahí como... Ya, sí. No, mira, mi sobrino fue al colegio rural donde yo estudié, donde él también estudió, salió del octavo hace 2 años atrás, y se fue a vacunar por la edad, pues tiene 16.
no tiene 15, va a cumplir 16 ahora ligerito. Y le pusieron la Pfizer y tiene que ir ahora en un par de semanas a la segunda dosis de Pfizer. Mira, yo, estás a otro nivel, no como uno que tiene la CoronaVac. Que todo esto disminuye y está demostrado científicamente, hay varios estudios al respecto, que disminuye las probabilidades de que la enfermedad te golpee duro. No disminuye ni la carga viral, ni tu nivel de contagiedad, digamos. No sé si es correcto ese término. O sea, tú sigues siendo igual de contagioso o contagiosa. Pero en el caso de que te enferme, digamos, de que te afecte, las probabilidades de que primero sea grave son bajísimas. Las probabilidades de que tengas que ser hospitalizada, son aún más bajas. Las probabilidades de que esa hospitalización sea compleja, es decir, respirador artificial o que te entuben, no sé, son aún más bajas. Y las probabilidades de, digamos, fallecer son aún más bajas. O sea, uno tiene cierto grado de tranquilidad, de decir, estoy protegido, protegida, pero no significa que voy a andar ahí por la vida recorriendo todos los lugares, porque hay que ser consciente con todos. Chicos, ahora sí, me despido. Cuídense, pórtense bien, acuérdense temprano. Y eso. Chao, chao.